Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, señora. 16, sí. ¿Cómo está, Antonio? ¿Te llegó la información? Sí, ingeniero, me llegó en la mañana. La voy a tener que subir a una carpeta de Drive para mandarla a los compañeros porque son muy pesados los libros. No, lo que puedes también hacer es, tal vez algún compañero tiene una computadora que no sea tan pesada, que tenga capacidad para recibir eso y entonces te dejaron los números telefónicos ellos. Sí, no, lo que pasa es que WhatsApp no me deja enviarlos, entonces por eso los tendría que subir a Drive para que ellos los puedan descargar. ¿Qué es lo que te enviaron? Ya le leo los nombres de los libros. Me enviaron el libro de texto, diseño de estructuras metálicas, 4ª edición, método ASD. Te mandaron un manual. Ajá, y me mandaron el manual de hacer construcción, de construcción con Así acero. es. Y te mandaron un libro de fundamentos de diseño estructural, de fundamentos de análisis estructural. También. ¿También? Sí. Ok. Entonces, el de análisis es para la clase de análisis y para acero es el libro y el manual, Sí. porque vamos a necesitar el manual. Bueno, entonces jóvenes, ya tienen la guía para que ustedes, con el sílabo, con la plataforma, con el sílabo, la PBA, el sílabo y las reuniones, más los grupos, yo pienso que hay bastantes maneras como nosotros nos podemos comunicar y ustedes pueden también tener información. Al mismo tiempo, ustedes tienen que investigar a través de Internet. Ya les puse si revisan su PBA, ahí están las fechas y están las tareas, dice T1, T2 y T3, son tres trabajos. Y para no estar escribiendo en la PBA, entonces solo nada más se van al sílabo y ven en el sílabo, ahí está escrito sobre qué es lo que van a ustedes a investigar. Para no volver a repetir lo mismo, en la PBA solo les puse nada más trabajo en casa, ver sílabo y trabajo T1, y después viene el otro T2 y después el T3 y ya. No sé si tienen alguna interrogante o alguna consulta. Ingeniero, disculpe. Sí. Yo solo que no estoy agregado al grupo de WhatsApp y pues no conozco a nadie aquí, entonces no sé si me podrían... A ver, no se te escucha, por favor, háblame un poquito más alto que no escucho. Es que está lloviendo, ingeniero. Ya. Sí, solo le decía que no estoy agregado al grupo de WhatsApp, entonces si me podrían que agregar. no está agregado en WhatsApp. Sí, correcto. Entonces, habla con el amigo Antonio. Habla con Antonio Josué Rodesno. Su teléfono, ¿me autoriza Antonio que se lo dé o no? Sí, ingeniero, está bien. Entonces, anotar el teléfono, 89. Gerson, ¿me estás escuchando? Sí, ingeniero, lo escucho. Disculpe. 89 64 39 68. Gracias, ingeniero. 89 60. Habla con Antonio. Tienen que comunicarse entre ustedes para resolver sus problemas. Bueno, yo pienso que esta es la parte más complicada que hay, la parte de organizarse. Para mí, ya estamos bastante organizados. Solo lo único que falta es que Antonio le suministre a uno de ustedes el libro y el manual. Yo quiero que quede bien claro en algo. El manual, ese es el manual del American
de la Sociedad Americana, a ver, American, ¿cómo se llama el manual? El manual se llama, dice Instituto Americano de Construcciones de Acero, el AISC, el American Institute Steel Construction, Instituto Americano de Construcciones de Acero. ¿Por qué? Porque ahí aparecen ahí aparecen todas las vigas, las columnas, la webline que vamos a ver después, ahí se las voy a enseñar. Poco a poco ustedes van a ir aprendiendo, y el manual es necesario porque no van a estar para cada figura, no van a estar sacando toda la geometría, o sea, la inercia, el módulo de sección, el radio de giro en X. Miren, la inercia en X y la inercia en Y, el módulo de sección en X y el módulo de sección en Y, radio de giro en X y el radio de giro en Y, y el peso del producto. Y al mismo tiempo ahí están como la clave para cada uno de ellos. Entonces, a medida que avancemos, van a ir ustedes aprendiendo, y después van a ver lo que es una cosa bien elemental y bien sencilla. Bueno, y cualquier cosa, hablen con Antonio para que los ponga ahí en el grupo también. ¿Qué pasó? Esperen un momento. Es que aparecen unos rótulos todos raros ahora. Está bien. Bueno, entonces vamos a hablar. Ahora viene la pregunta. ¿Leyeron algo sobre las ventajas de construir con acero? ¿Quién de ustedes me puede hablar sobre alguna ventaja que encontró? Los videos, ingeniero. ¿Miró los videos? Sí. Bueno, entonces esos videos, siempre voy a estarles mandando videos después no siempre, pero voy a tratar siempre pero también es bueno que ustedes busquen los videos para que vayan acostumbrándose también a retroalimentarse, ¿verdad? No solo esperen, con todo respeto, ¿verdad? No solo esperen de que yo les esté mandando las cosas. Entonces, pero yo voy a tratar de mandarle un video siempre, por lo menos uno a la semana, ¿ya? Entonces, porque es bueno para que ustedes, además de esta clase, además de esta reunión, entonces ustedes vean otras cosas, pues. Y no solamente vean los que yo envío, sino busquen por su parte para que ustedes se vayan nutriendo más, pues, y vayan aprendiendo más. ¿Qué otra cosa más? Bueno, esa es una cosa. El otro punto es, yo quiero saber si ustedes leyeron algo de algún libro o del libro, las ventajas del acero. A ver, Gerson. Es necesario que le den sus leíditas para que a la hora del examen no vayan a estudiar a última hora, porque lo importante es que aprendan. A ver, Leo RH, ¿leyó algo? Sí, bueno. A ver, cuénteme, ¿qué leyó? Pues el acero trabaja mucho mejor a la tensión que el concreto armado. También me estaba fijando que se pueden construir claros más grandes de lo que se puede. Ya, pero esa es una ventaja. Sí. Ya. Y ahora, ¿quién me puede hablar sobre la ductilidad del acero? ¿Qué significa ductilidad? ¿Quién leyó sobre la ductilidad del acero? La capacidad de deformarse en su rango plástico sin romperse. Correcto. Magnífico. Lisbeth Alejandra Elvir, sí. Entonces, magnífico.
Magnífico, así es. Entonces, tiene el acero, es como, tiene la utilidad es como un chicle que él va deformándose y al mismo tiempo es resistente, ¿verdad? ¿Y quién leyó sobre la tenacidad? ¿Qué es la tenacidad? La capacidad de absorber energía elástica y plástica antes de la A fractura. ver, no te escucho muy bien. Es la capacidad de absorber la energía elástica y plástica antes de que se provoque la fractura. Ya. Magnífico, me encanta, ¿verdad? Entonces, la próxima clase, entonces preparen la parte de las desventajas. Esta es la ventaja, las desventajas del acero. Entonces, vamos a explicar, no a explicar, sino a hablar sobre eso. Hoy vamos a explicar algunas curvas que es necesario que ustedes, en resistencia a materiales se las explicaron, pero yo voy ¿cómo se llama? A repetirlas nuevamente para que ustedes queden bien claros de esa situación. Bien. Entonces, vamos a compartir, ¿verdad? Vamos a compartir un poquito. Ok. ¿Se me escucha la voz o no? Ok. Entonces vamos a aumentarle un poquito porque no se ve así. Quiero que la vean bien. Entonces, ¿se ve ahí o no se ve? ¿La están viendo bien? Sí, ingeniero, ahí se mira. Ok. Entonces, esa es la curva que yo les dije que se da en resistencia de materiales, que si se acuerdan, se llama la curva esfuerzo de formación. Como pueden ver, dice la deformación y el esfuerzo. Esta curva es importantísima que ustedes entiendan bien y la dominen. Si la logran entender y dominar bien, entonces siempre van a tener una mayor facilidad para entender las cosas de ingeniería. Esta se llama la ley de Hooke, ¿verdad? El esfuerzo de formación. ¿Qué dice la curva? Dice curva de esfuerzo de formación, tomada del libro de CG, de Juan Anselmo, tomada del libro de estructuras de acero de C.G. Salmon, Juan Anselmo, y de J.E. Johnson. Yo tengo ese libro. Página 46, tercera edición, publicada por la Harper Row, OCA. Entonces, esta es una curva de esfuerzo de formación. Aquí están las deformaciones y aquí están los esfuerzos. Los esfuerzos es igual a la carga sobre el área y la deformación es igual al módulo de elasticidad sobre el esfuerzo, ¿verdad? El módulo de elasticidad, si usted agarra, por ejemplo, acá, el módulo de elasticidad solo es en la zona elástica, ¿verdad? Entonces, quiere decir que va a ser igual al esfuerzo sobre la deformación. Entonces si yo pongo el esfuerzo, si yo pongo el módulo de elasticidad es igual al esfuerzo sobre la deformación. Bueno, entonces bien, analicemos bien estas curvas. No se ve, pero esta parte de acá, ¿verdad? Que se llama la zona elástica. Comienza acá. Vamos a analizar, vamos a estudiar este acero que tiene 36.000 libras por pulgada cuadrada, porque dice kilolibra, 36.000 libras por pulgada cuadrada, que es el acero que normalmente nosotros utilizamos para trabajar y se le llama acero A36.
Entonces también tenemos, después lo vamos a ver, sí. Entonces lo que pasa es que la curva está bien pegadita a la horizontal y esta zona se llama zona elástica, ¿verdad? Ya cuando da vuelta aquí, esto se llama gel point, o sea, punto de fluencia. Este es cuando ella cambia. Esta zona se llama la zona plástica. Aquí llega al punto de ruptura y después ya viene para abajo y falla. Entonces, nosotros vamos a hacer el diseño, vamos a estudiar este curso en esta zona, la zona elástica. Se llama diseño por esfuerzos de trabajo. A ver, ¿cómo es que se llama? ASD, Allowing Steel Designs, o sea, diseño por esfuerzo permisible, ¿verdad? Entonces, o también se llama Work Stress, que quiere decir esfuerzos, Work Stress, esfuerzos de trabajo. Entonces, en esta zona vamos a trabajar nosotros, en la zona elástica. Entonces, para esta zona hay otro método que se llama diseño por factores de carga y resistencia. Diseño por factores de carga y resistencia. Ese sería otro curso, ¿verdad? Porque ¿cuál es la diferencia entre este método y este? Que en este método las cargas no se amplifican, o sea, no, si alguno ya lleva concreto o ya llevó concreto, entonces va a ver que las cargas, por ejemplo, como en el concreto trabajan en la zona plástica, dice 1.4 o 1.2 y 1.6. Cuando yo estudiaba era 1.8 y la carga muerta era 1.5 por ahí era. 1.5 y la carga viva era 1.8 y ahora la bajaron, ahora está en 1.4 y 1.7 el concreto. ¿Por qué? Porque la carga muerta no varía casi, en cambio la carga viva es bien variable. Entonces a la carga viva le ponen un poco más y a la carga muerta le ponen un poco menos. No sé si me estoy explicando. Si tienen alguna consulta. ¿Tienen alguna consulta? A ver, Rodrigo. No hay ninguna. No hay. No. No hay, ingeniero. Bueno, entonces, en esta zona elástica que vamos a trabajar nosotros, la carga muerta y la carga viva no se amplifican. Pero si trabajamos en esta zona, sí se amplifican. Entonces, aquí se utilizaría 1.2 y 1.6. La carga muerta 1.2 y la carga viva 1.6. ¿Verdad? Entonces, pero como no vamos a trabajar en esta zona, sino que vamos a trabajar en esta zona. Para esta zona hay otro libro, que es la 5ª edición. Esta es la 4ª edición. Pero yo lo que quiero es que quede bien claro algo, que estos libros que yo les estoy facilitando son guías para que ustedes se guíen, pero no es una camisa de fuerza y que ustedes tienen que estudiar en ese libro. Ustedes pueden estudiar en cualquier libro. Por ejemplo, yo les voy a decir, este libro, si lo logran conseguir, es muy bueno. Dice, tomado del libro de estructuras de acero de C.G. Salmon, de Juan Salmon y J.E. Johnson. Un libro pequeño, yo lo tengo, es chiquito, pero es muy bonito. No es que sea bonito, sino que es bien interesante y aprende, y bien elemental y aprende uno bastante. Página 46, dice, 3ª edición. Yo tengo la 2ª y la 3ª. Publicada por Harper Row, 1990. Es algo viejito. Bueno, entonces, que quede bien claro porque vamos a trabajar en esta zona. Esta zona se llama la zona elástica. ¿Ya? ¿Qué significa la zona elástica? Que hay una relación entre los esfuerzos
y las deformaciones. Entre los esfuerzos y la deformación. Lo correcto sería una curva así, ¿eh? Miren la punta de la flecha, ¿eh? Y después aquí, y después esto de aquí, y va. Aquí lo hicieron muy pegadito, casi pegadito, ¿eh? Entonces, y este punto que está acá, que es donde cambia, ya aquí es la zona plástica. Bien, la zona plástica, después aquí sube como que hay una cierta resistencia del material y aquí tenemos la ruptura, ¿verdad? Y después viene ya el colapso final del material. ¿Cómo se hace esa curva? Se toma, hay unas máquinas, no, yo hubiera deseado enseñarle, hay unas máquinas que, imagínense una botella que usted la agarra de la punta y la agarra de la parte del fondo. Entonces, eso es lo que hace la máquina. La máquina, usted le pone una varilla de hierro, entonces tiene algo pero fuerte, ¿verdad? Y agarra la punta y agarra la parte de la otra parte del fondo, y entonces la van estirando y entonces se va formando. Y entonces hay la máquina automáticamente, en la computadora van poniendo la deformación y el esfuerzo, la deformación y el esfuerzo, hasta que llegan a esta parte de acá, ¿no? Entonces aquí ya no hay relación entre el esfuerzo y la deformación. Entonces la relación es hasta donde llegamos al límite proporcional. Esto que está acá se llama límite proporcional. O sea, como yo estudié en inglés, yo le llamo gel point, o sea, se llama punto de fluencia. Es como el chicle, ¿verdad? Que usted lo agarra y lo estira y ¡prac! Después ya comienza a estirarse en esta parte de acá. No sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta, algo que le llame la atención, porque quiero que quede bien claro esto, ¿verdad? Porque como futuros profesionales que van a ser, tienen que dominar bien estos campos. ¿Qué me pueden decir? A ver, alguien que... Ahora, una pregunta. ¿A ustedes les enseñaron esta curva en la clase de resistencia de materiales? No se me escucha. Ingeniero, vimos una parecida a la que estaba en el video que nos envió hoy. No es parecida, es igual. Lo que pasa es que esta viene acá, ¿no? Esta viene así, pero la que ustedes le han de haber enseñado es que yo la enseño en resistencia a materiales. Síganle la punta, ¿ves? Es una curva así, ¿ves? Que da vuelta acá, que se llama gel point, o sea, punto de fluencia, y después comienza a subir, y después llega al punto de ruptura, o sea, donde ya se rompe el material, y aquí, pero todavía no ha fallado, ¿verdad? Y aquí comienza ya a fallar. Bien. Entonces, este es a 0 grados a 36. O sea, son 36,000 libras por pulgada cuadrada. O sea, cuando llega a este punto aquí, tiene 36,000 libras por pulgada cuadrada. Por eso le llamamos a 0 a 36, o sea, su límite proporcional es este. Ya después de que pasa de 36,000 libras por pulgada cuadrada, ya, y entonces está trabajando ya en la zona elástica. La zona plástica. La plástica. Después tenemos una curva del acero de 50,000 libras, que casi no, sí se usa, se está usando bastante actualmente, pero nosotros casi no lo usamos. Nosotros el que usamos más es este. Entonces, aquí comienza, llega acá y da vuelta para acá. Ya ya es un acero especial, ya es de 100,000 libras por pulgada cuadrada, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, ahí está, esta se llama la zona elástica, ¿no? Ahí va punteadita, es más grande, ¿no? ¿Verdad? Y este se
se llama resistencia mínima de la afluencia, dice, pero se llama límite proporcional, o sea, es cuando cambia de elástico a plástico. Entonces dice resistencia a la tensión aquí, esta es la zona de ruptura, la resistencia a la tensión, dice. Pero aquí es la zona de ruptura, aquí se rompe, ya ven, y aquí ya viene la falla. Entonces es bueno que ustedes comprendan y le den una leidita a sus libros de resistencia de materiales. Y por eso siempre repito lo mismo. Cuando uno aprende bien resistencia de materiales, pues le entiende bastante al acero, al concreto, a la madera. Pero actualmente, yo ahorita vengo de una conferencia, yo no sé si ustedes asistieron, una conferencia sobre el petróleo, sobre la gasolina y el diésel. Y parece que va a ser a largo plazo este problema de la gasolina. Entonces, si nosotros construimos con acero, no cualquiera, la construcción va a aumentar un poquito. ¿Por qué? No un poquito, va a aumentar porque el costo del combustible va a aumentar y entonces va a aumentar la arena, va a aumentar la grava, va a aumentar el cemento y todo va a aumentar porque recuerden que la mayoría de las cosas se mueven a través de energía que es la gasolina, el diésel, el búnker y todas esas cosas. Les recomiendo que lean un poquito sobre ese problema porque la comida también va a aumentar, todo va a aumentar, ¿verdad? Y eso no es para un día ni para 2 días, pues. Eso es para largo rato. Bien. Entonces, yo me vine preocupado porque en lugar de disminuir los costos van a ir aumentando poco a poco. Así que ustedes como futuros profesionales tienen que prepararse bien, ¿verdad? Tienen que prepararse bien y aprender bien para que cuando ya terminen su carrera y tengan su título, entonces exijan que les paguen bien. Bien. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no quedó bien claro? Jóvenes, a mí me gustaría que me digan si tienen alguna pregunta, pero no se me queden callados, por favor. No, ingeniero. Ya, hay que hablar. Si no hablan, entonces yo no me doy cuenta si voy por buen camino o por mal camino. Entonces, vamos a ver, quiero ver algo. Página 14. Voy a bajar a la página 14. Porque quiero que esto quede. 19. Quiero que quede bien. Esta es una tablita que también les recomiendo que lean. Ahí está en la información que les van a dar, ¿verdad? 36 dice, tipo de acero al carbono, formas, perfiles, barras y placas. Usos recomendados, esfuerzo mínimo, resistencia especificada mínima a la tensión. O sea, ya estamos en la zona elástica. Puede llegar hasta soportar hasta 50, 80,000 libras por pulgada cuadrada. Pero el esfuerzo mínimo, o sea, en la zona elástica, es de 36,000 libras por pulgada cuadrada. Después tenemos el de 50,000, ¿dónde está? Por aquí anda. Este podría ser el 572 de alta resistencia y baja aleación. No, este es similar a 36, sería está entre 40 y 50, pero sería 50 lo mínimo. Ese sería el acero
El acero, el FIE, 50.000 libras por pulgada cuadrada. Vamos entonces a seguir. Decía 14. Aquí también, esta curva, aquí tenemos el esfuerzo y aquí tenemos la deformación, que es igual a la deformación total. Dice el diferencial de L, que sería L final menos L inicial. Este diferencial, L inicial, la longitud inicial menos la longitud, la longitud final menos la longitud inicial. La longitud final tiene que ser un poquito mayor que la longitud inicial. Por ejemplo, si la longitud inicial sería 1 metro, la longitud final sería 1.05, aquí sería 1 metro, menos 1 metro, entonces sería el diferencial. Diagrama de esfuerzo de formación característica de un acero frágil. ¿Qué significa la palabra frágil? ¿Alguien me puede decir qué es frágil? Algo como delicado, ingeniero. Sí, es que un vaso, por Que ejemplo. puede romperse fácilmente. Correcto. Por ejemplo, el vidrio. Por ejemplo, el vidrio, la ruptura es frágil. Por ejemplo, si le deja caer un vaso de vidrio, entonces se fractura. Magnífico. Les agradezco mucho. Entonces, miren, entonces aquí pueden observar ustedes que cuando se comienza a hacer cuando se comienza a estirar, a alargar, ¿verdad? O a tensar el material, ¿verdad? Entonces esta zona se llama la zona elástica, ¿verdad? La zona elástica. La zona elástica. Después aquí da vuelta, pero se fractura porque es un material frágil, pero como el de nosotros es dúctil, entonces ya aprendimos dos tipos de material frágil y material dúctil. Entonces llega hasta aquí y aquí se rompe ya. En cambio, si fuera dúctil, entonces aquí tendríamos el límite proporcional y aquí tenemos el punto de referencia, y entonces agarraría la recta para arriba hasta que lleguemos a la ruptura, al punto de ruptura, ahí se rompe y después ya baja. Entonces, eso lo tienen que aprender. Si les enseñaron resistencia a materiales, pues denle una repasadita a los que le enseñaron. Los que no, pues agarren su libro de resistencia y lean sobre la curva esfuerzo de formación. Es importante que ustedes sepan qué es una curva esfuerzo de formación, ¿verdad? Entonces, si nosotros tiramos una horizontal, si nosotros trazamos una horizontal y una vertical, serían, aquí sería el esfuerzo y aquí sería la deformación y aquí sería un ángulo θ. Entonces, la tangente del ángulo θ sería el módulo de elasticidad. También antes se le llamaba módulo de Jones. ¿Por qué se llamaba el módulo de Jones? Se llamaba módulo de Jones porque el ingeniero y doctor Jones fue el que lo descubrió y lo inventó. Módulo que se llama, después le pusieron módulo de elasticidad. ¿Por qué se llama módulo de elasticidad? Porque esta zona es elástica. ¿Qué quiere decir elástica? Que llega hasta el límite proporcional. Si usted ahí le quita la fuerza, entonces él vuelve a su forma original, pero ya con una pequeña deformación, pero es mínima, ¿verdad? Entonces ya llegamos a dos tipos de fractura. La fractura frágil, ¿verdad? Y la fractura dúctil. Entonces el acero es un material dúctil. El concreto se podría decir que no es dúctil y su falla puede ser frágil, porque cuando vean concreto que pregunten al profesor cuándo una viga su falla es frágil. ¿Cuándo? Simple y sencillamente cuando el acero nunca fluye.
cuando una viga tiene mucho acero, entonces usted la carga, pero como el acero nunca fluye, entonces como la fuerza va aumentando, entonces la parte, y como la viga trabaja del eje neutro para arriba con presión y del eje neutro para abajo a tensión, entonces explota el concreto y entonces la falla se llama falla frágil. Entonces algunas personas piensan que poniéndole bastante acero a una viga es magnífico, pues dicen, no se va a caer, no, al revés, más bien, si la carga mucho se le puede caer. Por eso es que ustedes están estudiando acá, pues, para aprender hay que poner la cantidad de acero correcta. Una vez un caballero, un señor, un vecino me dijo, mira, le puse a esa viga, me dice, hasta un riel le puse para que no se me caiga. Como él nunca jamás, yo no es que sea malo, ¿eh? Pero como él nunca jamás me preguntó ni nada, yo me quedé callado y no dije nada. Pero la cantidad de hierro que hay que ponerle a las vigas es una cantidad calculada, pues. Y ahí te les explica el profesor de concreto que una viga puede ser, su falla puede ser balanceada, puede ser una falla puede ser, una viga puede ser falla balanceada, semi balanceada y puede ser una falla frágil. ¿Ya? Entonces hay varias maneras. Entonces eso, cuando estén viendo concreto y los que están recibiendo, el profesor les va a explicar bien. Entonces, yo cumplí ya con mi obligación de explicarle todo esto relacionado con las curvas y con el concreto. Bueno, si no tienen más preguntas, tienen bastante trabajo por delante, tienen que hacer las tareas, tienen que ver los videos y darle una leidita a las ventajas del acero, y después tienen que, para la próxima clase, tienen que preparar la parte de las desventajas del acero. Bueno, con permiso voy a dejar de compartir. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta relacionada con las curvas que acabo de explicar? ¿Jóvenes? No, ingeniero. No, ingeniero. ¿Se le entendió todo? ¿Lisbeth? Sí, ingeniero. Ya. A ver, Lisbeth, vamos a ver. ¿Cómo se llama cuando llega el acero al punto de fluencia? ¿No se acuerda? Punto de ruptura. Punto de ruptura, no. Perdónenme, con todo respeto, se llama límite proporcional. De todos modos, es que mire, límite de ruptura es cuando el material es frágil, pero cuando el material, sí, ahí yo me equivoqué, no hice la pregunta correctamente. Cuando el material es dúctil, entonces, cuando el material es dúctil, ahí se llama gel point, o sea, punto de fluencia. Pero cuando el material es frágil, entonces ahí se rompe. Tiene toda la razón. Está bien lo que me dijo, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, si no tienen más preguntas, a mí me gustaría que ustedes lean, que pregunten, que consulten, ¿verdad? Y que lean que vean ¿cómo se llama? Los videos, que lean la información que yo les doy, que busquen en internet, que investiguen en internet, ¿verdad? Para que se preparen bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, entonces ahí vamos a quedar. Ingeniero. Y a ver, díganme. Con respecto a los videos, en un punto uno de ellos dijo que una de las propiedades comunes era que el acero se dilataba. ¿A qué se refiere? Volvemos a repetir la pregunta. En los videos decía que Ajá. una de las propiedades era la dilatación que tenía, pero no sé bien a qué se refiere con... Dilatación. Bueno, la dilatación puede ser
La dilatación puede ser que se deforma, dilatarse. A lo mejor la palabra no es dilatar, sino, bueno, cuando un material es dúctil, para que falle, dilata bastante tiempo, pues no sé, no es una falla pues frágil, como cuando se cae un vaso y que ¡prac! Se rompe, sino que se va poco a poco. Entonces eso quiere decir que se dilata, pues dilatarse es como que, como cuando tú agarras un chicle y entonces lo vas estirando, y para que el chicle se rompa o se separe una parte de la otra, entonces dilata un cierto tiempo, no es algo instantáneo, pues. No sé si está correcto lo que le estoy diciendo. ¿Bien? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Bueno, entonces ahí vamos a quedar entonces. Muchas gracias y nos vemos el martes próximo. Y se preparan en la parte de las ventajas del acero y busquen más información, no solamente lo que diga el libro, sino que en internet, ¿verdad? De las desventajas, ingeniero. ¿Cómo es? De las desventajas, perdón. Sí, de las desventajas. Y después podemos llegar a conclusiones. Pues alguien podría hacer una comparación y decir que es más, que es lo que hay más ventaja o más desventaja. Bien. O sea, se puede hacer una tabla, pues. Y se ponen todas las ventajas y todas las desventajas. Y entonces se observa cuál es que es más recomendable, aunque depende de una serie de factores. Por ejemplo, podría ser el tiempo. Para mí siempre el tiempo ha sido fundamental. Con el acero se construye más rápidamente que con los demás materiales. Porque miren, solamente fíjense bien, para el concreto necesitamos 28 días, aunque le podemos echar acelerante, pero a los 14 días. En cambio, cuando usted pone una viga de acero, solo nada más la solda y la coloca, le pone unos 4 pernos y la solda y ya está. Ya quedó listo. Por ejemplo, ustedes conocen el Hotel La Ronda. ¿Quién de ustedes conoce el Hotel La Ronda? ¿Saben dónde queda el Hotel La Ronda? ¿Verdad? Queda aquí en Tegucigalpa. En el centro, ingeniero. Sí, en el centro. Bueno, el Hotel La Ronda creo que del primer piso por arriba es de acero. No sé si se ve o no se ve, pero yo miré cuando lo estaban haciendo con vigas y columnas de acero. También ese tiene otra ventaja, que aunque también con concreto se puede hacer, pues la gente puede estar viviendo abajo en un segundo piso y se está construyendo en la parte de arriba, ¿verdad? Pero el tiempo es más rápido con acero que con concreto. Eso es también, por ejemplo, con los tanques. Hacer un tanque de acero y hacer un tanque de concreto. Se los dejo como interrogante y la próxima clase quiero que me recuerden qué consideran ustedes hacer un tanque para agua, ¿verdad? ¿Qué es más rápido? Si es de concreto o es de acero. ¿Qué decisión tomarían ustedes? Por ejemplo, un tanque de 50,000 galones. Ahora un tanque elevado, por ejemplo, de 8 metros. ¿Qué prefieren hacerlo ustedes? ¿De concreto o hacerlo de acero? Todas esas cosas quiero que ustedes vayan pensando, pues, ¿verdad? También el asunto de los puentes. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de los puentes baile, ¿verdad? Que todavía desde el tiempo del Mitch y están allí y no los quitan. Esos puentes son puentes provisionales, son para casos de emergencia. Yo recuerdo que cuando viajaba
cuando viajaba a Santa Rosa de Copán, ahí hay un lugar que se llama Atima, y en ese lugar pasa un río y entonces pusieron un puente baile, pero ya hicieron el puente de concreto y ya quitaron el puente baile. Los puentes baile son puentes de emergencia que se utilizan para unos 6 meses, para un año, pues, pero no para 10 años ni para 5 años. ¿Ya? Bueno, entonces ahí vamos a quedar. Muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias, ingeniero. Adiós. Claro. Adiós. Feliz año, ingeniero. Gracias.